de Perú Independiente, de Mariano Felipe Paso Itán. Hace rato lo dictó como colección de documentos. Entonces ahora también eso vale como libros de Yo lo dicté, me dices en qué parte. colección de documentos. Ahí así, acá la cita Historia del Perú Independiente, editada en 1868. ¿Ya? Ajá, el primer tomo. ¿Ya? Uy, ¿verdad? ¿Por qué lo cita nuevamente Porras? Qué bueno observación. Lo cita Porras, ¿ya? ¿Ya? O cualquiera, en cualquier lado de las dos, no te da problemas. Lo importante es qué textos se han editado, qué autores y textos. ¿Ya? Autores y textos, eso es lo más importante. Bueno, yo encontré el nombre del archivo. Es el archivo del Centro de Documentación Agraria. Sí. Ahí es donde está. Sí, exactamente. Archivo del Centro de Documentación Agraria. En ese tiempo estaba ordenadito todo eso. ¿Ah? Ahora ha cambiado. Lamentablemente. Eran camiones de documentos, así me dice un director, el director de este archivo, ¿no? Eran. Esta así bonita, la memoria de Miller, se escribe Miller, ¿no es cierto? Las memorias publicadas de Miller, la memoria de Miller, en 1828, muy bonito, muy interesante, también se puede conseguir, son 2 tomos me parece. Creo que ese es el personaje de la independencia. Exactamente. Más ediciones, ¿no? Sí. Porque hay una del, como se dice, 28, creo que en 1884, hay del 79. ¿De cuál? ¿El de Miller? El de Miller. Sí. Hay una edición, debe ser la época del 70. La época del 70. Se puede conseguir, ¿ah? Bonito, interesante, ¿ah? En mi libro, ¿cómo se llama la historia del Perú? Saqué una fuente sobre referente a que no existe Amaqueya, Amayuya, eso, ¿no? Ustedes saben que nunca existió Amaqueya, no está probado, no está en ninguna fuente colonial. Fue inventado por los indigenistas en la década de 30. ¿Ya? Amayuya, no sea mentiroso, ladrón ocioso, eso no existió en el Imperio Incaíno. Fue inventado posteriormente, ¿ya? ¿Qué le parece? Mire cuántas cosas uno aprende, ¿no? No está en ninguna fuente. ¿Ah? ¿Y cómo se sabe que no? Porque no está, o sea, ¿cómo se puede probar algo que no existe? No lo entiendo. No, probar algo que no existe es una locura. ¿Me comprendes? ¿Ya? En cambio, la memoria de Miller es cierto, él escribió su memoria, existe. Los comentarios reales, libro, ¿existe? Existe. Nadie va a decir, no, nunca existió el libro. ¿Me entiendes, no? Nadie va a decir, no, nunca existió los comentarios reales, fue inventado. No, pues. ¿Correcto? ¿Me comprenden? No, él escribió un talento, uno de los primeros mestizos peruanos. Igual, la crónica del buen gobierno de Juan Poma Ayala, 3 tomos grandes, como 1500 páginas, 400 dibujos, una cosa excepcional. Existe, claro que existe. Pero Amayuya, uno busca los más de 80 cronistas, miles de páginas y no va a encontrar la Amayuya, Amaqueya, ¿no? La famosa adagio del Imperio. No está. Ahí nomás hay 14. En Mariátegui los tomos pequeñitos son 20 tomos, la colección pequeñita son 20 tomos. ¿Cuánto? 14 más 20, ¿cuánto va? ¿Ya? Víctor Andrés Belaúnde, más o menos se calcula 20 tomos más. García Calderón, Francisco García Calderón, cuyo ha publicado como 12 libros. Imagínense, todos se van sumando una cosa increíble. ¿Ya? No tenemos un curso de historia de las ideas políticas, ¿no? No tenemos. Ya. Listo. Tenemos unos historiadores también. Vayan anotando, los historiadores
de la independencia. Historiadores de la independencia. No lo hemos citado a Nemesio Vargas, ¿no? No, sí, Nemesio Vargas. Nemesio Vargas, también difícil de conseguir, ¿eh? Anótalas, Felipe, a ver, ahí ponlo en tu cuadernito. Nemesio, a ver, de repente a mí dice, profesor, ya la encontré porque yo no tengo estos tomos, ¿eh? Nemesio Vargas. El título es Historia del Perú Independiente, que son 9 volúmenes, dice. ¿Ya? Me parece que son unos libros pequeños. ¿Historia del Perú Independiente? Sí, de Nemesio Vargas. Según Porras son 9 volúmenes, pero me parece que ha publicado más. ¿Correcto? Ya. También está famoso, ojo, son los clásicos, ¿eh? Pedro Dávalos y Lizón. Pedro Dávalos y Lizón llegó a publicar 8, miren la cantidad de tomos, ¿eh? 8 volúmenes del 31 al 38, Historia Republicana del Perú, ¿ya? Que comprende hasta el año 1870, o sea, abarca la independencia y parte de la República, vuelvo a repetir. Pedro Dávalos y Lizón. Pedro Dávalos y Lizón. Lizón con doble S. Lizón con doble S. El título Historia Republicana del Perú, 8 volúmenes. Sí, eso debe estar bien claro, Felipe, ¿no? Estos sí, estos son claros. Y también publicó la primera centuria, la primera centuria, 4 volúmenes. Vamos a ver si vamos sumando, es una barbaridad la cantidad. Aparte, ¿ya? La primera centuria de 4 volúmenes. ¿Ya? También tenemos Carlos de Lepiani. Historia militar de Lepiani. Historia, ¿qué lo tienes? Tengo la primera edición de 1931 y el tomo 2, la segunda edición de 1936. Ya, claro. Acá dice 2 volúmenes. Debe ser la primera edición. Perfecto. Carlos de Lepiani también. Ya conocen, entonces, lo primero que debemos conocer, quiénes son los primeros historiadores que publicaron sobre la independencia, la parte que nos corresponde, la independencia primero, la segunda parte del curso es República. Uy, eso es lo que Profesor, el libro es Historia Militar del Perú, en 2 volúmenes, ¿ya? No especifica bien la fecha. En 1931. Pongámosle por alrededor de ese año, ¿ya? Profesor, tomos con volúmenes son lo mismo o es diferente? Ay, qué interesante, ¿no? Algunos consideran que el tomo, puede haber tomos dentro de una clasificación de volumen. Volumen 2, No, es al revés. ¿no? Por ejemplo, esta con la historia del ejército peruano que se dio en el Historia del ejército peruano. Son tomos rojos. Ya. Por lo menos en el 81, por ahí. Ya. Ahí, por ejemplo, está el tomo 3. El tomo 3 abarca todo lo que es el ejército en el virreinato. Ya. Y tiene 2 volúmenes. El volumen 2 el volumen 1 abarca un periodo y el volumen 2 abarca por el siglo XVIII hasta las guerras de independencia. O sea, El tomo abarca un tema general. un tomo se divide en volúmenes. Ajá. Ya, algo así. El tomo se divide en volúmenes, ¿ya? Yo estaba diciendo al revés. ¿Ya? Ya. Bueno, pero no es no es tan estricto, porque ¿cómo sería en el caso de Lepiani? Acá dice 2 volúmenes. Son tomos, porque son diferentes, porque se abarca lo que es independencia y el segundo es guerra con Chile. Son 2 libros nada más. ¿No? Ya si él hubiese deseado no dividirlo en partes, el tomo 2 por ejemplo, ya ahí sería volumen. Ya. No hay esa división, ¿no? Si hubiera hecho, por ejemplo, hubiera sacado aparte la campaña terrestre, la campaña marítima, la
campaña del centro, por ejemplo, ¿no? En diferentes Volumen 1, volumen 2. volumen Contenida en el tomo 1. Contenida en el tomo 2. Ya, correcto. Listo. También tenemos entonces a José Vallega. José Vallega, con B corta. José Vallega, me parece que tengo algunos tomos de José Vallega. Estamos hablando de 12 fascículos, o sea, 12 tomitos pequeños. ¿Ya? 12 tomitos pequeños, se llama Historia de la Emancipación. ¿Se puede conseguir? Sí, pero los 12 completos va a ser un poco difícil. José Vallega, Historia de la Emancipación. ¿Ya? Profesor, ¿de Nemesio Vargas era 9 tomos o 9 volúmenes? A ver, según lo que dice, ¿de qué me dijiste? Nemesio Vargas, el primero. Sí, Nemesio Vargas, sí, acá dice 9 volúmenes. Volúmenes dice, ¿ya? Respetando lo que dice Porra Marlene Encina. Ya. Porras creo que tenía una primera edición de los comentarios reales. Uy, es que, qué cosa, ¿no? Donó su biblioteca a la Biblioteca Nacional. A mí me ofrecieron. Eso debe ser una maravilla esa biblioteca. Yo vi en la venta la primera edición de los comentarios reales. Me ofrecieron a 450 centavos. Estaba regalada. Porque estamos hablando de. ¿Dónde? ¿En Lima la vendieron? Lima, hay un anticuario en Facebook. Estaba regalada. Anticuarios. ¿Por qué es de 1600 cuánto? 66, ¿cuánto? No, creo que es más antes que Guamán. Porque Guamán publicó creo que alrededor de 12 años. A ver, averigüen. Jóvenes, averigüen de qué año se publicó los comentarios reales. Esa es la mía del arco de la carrera. ¿Perdón? Sí, debe ser una cosa impresionante, debe ser eso. Ya, entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, después damos ese dato. Y menciona también a historiadores extranjeros. Ya, voy a mencionar Vicuña Maquena, Benjamín Vicuña Maquena. Benjamín Vicuña, extranjeros, sí, chilenos, extranjeros, ahí están los chilenos. El clásico tiene un libro muy bonito, clásico, se puede conseguir, ya hay múltiples ediciones. Benjamín Vicuña Maquena, ¿qué tal combinación? Vicuña Maquena. De la guerra contra la Confederación. La revolución de la independencia del Perú desde 1809 a 1819. La revolución de la independencia del Perú desde 1809 a 1819. Bonito texto, yo lo tengo. Una edición chilena. Algo así. ¿Cómo se titula? Sí. Se puede conseguir, ¿ya? La revolución de la independencia del Perú. Se puede conseguir. Lo que va a ser más difícil son los de 9, 10 tomos, no 12 ediciones. Eso sí va a ser más complicado. Eso sí. ¿Desde cuándo? Del 9 al 1809 a 1819. Historiador romántico, le dice. Una pluma muy bonita. El saqueador de la biblioteca también. No sabía. El saqueador de la biblioteca. Así también lo conoce. Bueno, yo le digo así. Ya. Y también, también la sección menciona a algunos, ¿ya? Menciona, dice, estudios, en la sección estudios históricos especiales, menciona a Rómulo Cuneo Vidal. Sí, ¿ya? El famoso Rómulo Cuneo Vidal,
con la recopilación que les había mencionado de Pastor, un editor romántico, en 7 tomos junta todas las obras, ahí están las insurrecciones de Tacna, vale la pena, para todas las personas interesadas en trabajos de Tacna, del libro histórico, si no leemos a Rómulo Cuneo Vidal. Las obras completas tratan de conseguir. ¿Su libro, el título? Son títulos diversos, conocidos como las obras completas. Sobre su obra completa que usted tiene, la no lo tiene, ¿no? De Cuneo Vidal, de Darnín, me comentó que tiene. Hay uno de Cuneo Vidal que habla sobre Tiahuanaco, los Collas y el Cusco. Sí, está dentro de las obras completas. No recuerdo qué tomo. No recuerdo, pero es una parte, o sea, son 7 tomos y cada tomo tiene títulos diferentes, pues. Esa obra está en la de que le comento, Tiahuanaco, Collas y Ahí está, trata de conseguirlo. ¿Ya? 7 tomos. Sí, los tengo. Es sumamente interesante porque habla de todos los pagos que existían, o sea, hay en Tacna desde la época colonial, ¿ya? De los pagos, dónde quedaban, y ahí se ha basado y Cabañaro. Es la Biblia de Cabañaro y Rómulo Cuneo Vidal, ¿ya? Traten de conseguirlos, creo que sí se puede todavía conseguir en Lima. Trata de ver, Felipe, a cómo lo están vendiendo. ¿La colección completa? Sí, Rómulo Cuneo Vidal, las obras completas, 7 tomos. ¿Usted no tiene de Cuneo? ¿Ah? ¿Usted tiene el Cuneo de Darnín? De Cuneo, Rómulo Cuneo Vidal. De Rómulo Cuneo Vidal, ¿ya? ¿Sobre qué estudia usted? Obras completas. De Rómulo Cuneo Vidal. Publicada por un editor Pastor. Unos libros prolíficos, creo que son. Habla cosas muy interesantes, ¿no? De documentos sobre esclavos de Tacna, por ejemplo, documentos sobre esclavos de Tacna. O sea, sí, de familias. Menciona como 12 familias tan niñas y la relación de esclavos de cada familia, ¿no? Por ejemplo, la familia Benítez, la relación de esclavos que tenía. ¿Me está comprendiendo? ¿Ya? Son unas cuantas páginas nomás. La familia Bendezú, la relación de esclavos que tenía la familia de Bendezú. Y eso es importante porque hay que comprobar en el archivo, en los protocolos, ¿ya? En los protocolos de la familia Bendezú, en qué momento compró los esclavos. Y debe estar en los protocolos, ¿ya? Coloniales, porque un esclavo era como comprar una mula, algo así, ¿ya? En ese tiempo un esclavo era como comprar una mula, ¿correcto? En los testamentos también debe estar. Así es, miren, las fuentes, ¿ya? Los esclavos se pueden comprar. Y también, ¿perdón? ¿Se pueden comprar esclavos ahora? Rubén Vargas Ugarte. ¿Ya? Rubén Vargas Ugarte. Bueno, terminamos con ese tomo, pero les he traído otro tomo más. Este sí no lo conocen. Delito histórico si no lo consiguen. Ahí te agarré, Felipe. Nada menos que Franklin Pisa. Ahí lo veo. ¡Ah! ¡Uy! ¡Qué bien! Allá. Se escribe Peaza. Perú, una aproximación bibliográfica, un libro raro, ya no se escribe en estos temas. Exactamente. Hermano de Henry Pise, que fue teniente alcalde del primer gobierno socialista en Lima, de la alcaldía, ¿cierto? Qué bonita época. ¿Cómo es posible, decían, que un socialista convicto y confeso llegue a ser alcalde de Lima? Una cosa increíble, sin revolución. Eso se hablaba antes, ¿no? Sin revolución.
ubicado en México, el 79. Bonita cómo ha hecho la división, ¿no? Muy bonito, muy bonito. ¿Cuánto le costó a usted? Ya se costó barato, ahora 30 años. Hace 30 años me costó 15 soles, más o menos. Es histórico de los primeros 20 años del siglo XX, por ejemplo. Un ejemplo claro, Vidal. Bruno Vidal. ¿Cómo se da? ¿Dónde buscar? Ese es un misterio. Ese es un misterio porque él nunca dice. No sé si era por cuestión de narrativa o bien recelo. Podría ser, nunca dice. Pero sí se ha notado que en esos primeros 20 años la mayoría de publicaciones son prácticamente el análisis de criterio del autor, pero no existe una citación. Eso es un misterio que en varios investigadores que nos dicen dónde está. Usted tiene la obra de Gallo. El presupuesto público del Estado, las rentas del Estado, alrededor de 1845, 1850, antes de la guerra con Chile, y alrededor, poquito, unos 5 millones de pesos, presupuesto del Estado, poquito de dinero. Y todavía es increíble, ¿no? Como la supervivencia de la colonia, del tributo indígena, ya no se llamaba tributo indígena, se llamaba contribución indígena. Un eufemismo, ¿no es cierto? Todavía se pagaba, increíble. El tributo indígena es un asunto, un impuesto por el delito de ser indio. ¿Cómo es eso? Qué raro, o sea, ser indio sí, paga, compadre. Claro, pues. Bárbaro, ¿no es cierto? Tienes que pagar. Por el sitio tienen que pagar, compadre. Así era, pues. Se pagaba. Ese impuesto colonial sobrevivió, ¿no es cierto?, hasta la Revolución Liberal de Castilla de 1854. Claro, Castilla recién elimina el tributo y eliminan, ustedes ya saben, la esclavitud. ¿Correcto? La servidumbre del tributo, 1854. En ese tiempo, 5 millones de pesos. Así es, pero eso que el papel aguanta todo. La ley se acata, pero no se Exacto. Se acata, pero no se Y no se cumple. ¿Sabes? ¿Me entienden? Ya. Cuando viene la época del guano, 1950, 55 hasta 1879, ya no es 5 millones, es 10 millones. Bien, de ahí nomás ya, o sea, se duplica el presupuesto. ¿Correcto? Pero eso no es nada, viene otra etapa. De 1870 75 alrededor, 21 millones. O sea, el presupuesto se cuadruplica de 5 a 21. En 12 años se cuadruplica. Eso no sucede en ninguna parte del mundo, ¿correcto? Averigüen ustedes. ¿En qué parte del mundo en 12 años se ha cuadruplicado el presupuesto del Estado? En ninguna parte del mundo. ¿Correcto? Cuadruplicado, o sea, de 100 a 400 soles. Es bastante, ¿no es cierto? Entonces, todo ese dinero se derrochó. Ahí está, pues. ¿Verdad? Todo ese dinero, que ese dinero ha debido servir para el desarrollo del Perú, pues. Proyectos, ¿no? O sea, todo tipo de proyectos. ¿No? Había 2 tipos de proyectos que tenían que desarrollar: la industria y la agricultura. ¿Correcto? La industria se desarrolló la agricultura. O sea, la agricultura sí se desarrolló, porque en la época del guano ya se formó la primera oligarquía terrateniente guanera. Así la califico yo, la oligarquía terrateniente en la época del guano, no en la época de la República Aristocrática. Ahí está la diferencia. La época del guano, 1840
1840, 45 hasta 1879. Ahí también se forma, pero no hubo un proyecto, porque uno dice, no existió una burguesía. Qué bueno, es interesante. Políticamente primero la República, pero sistemáticamente, económicamente, era un Perú feudal. Sí, y neocolonial. Así es. O neofeudal. Así es. Entonces, ¿por qué neocolonial? Porque todo lo vendíamos al extranjero. Toda la producción, casi toda la producción de guano. Miren, por eso ustedes, no sé si me han escuchado, estas son épocas claves, porque así se entiende la derrota municipal. ¿Ya? Alrededor del 70% del presupuesto del Estado era guano. Eran cerros de guano. Y el Perú y Bolivia eran los dos países del mundo que tenían el monopolio de guano. No hay más. Sobre todo el Perú. Qué interesante, ¿no? Tener eso es sumamente para un Estado, que tengas el monopolio de la riqueza. Ese monopolio enorme de la riqueza se perdió, se derrochó. O sea, ¿a quién derrochó? Vamos a la clase dirigente, el civilismo, antes se llamaba el civilismo, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? De Pardo. Profe, pero si ha entrado un gobierno militar, tiene que haber tomado todo eso, el bueno. Estaba pues antes de que ingrese en 1872, toma el poder Pardo, estaba el militarismo. Estaba el militarismo. Y el militarismo también, no militarismo, antes de 1872, el primer gobierno civil, Pardo, 1872. Y él llega, por supuesto, en plena crisis. La crisis mundial, miren qué mala suerte del Perú. Ya había empezado en 1873 la primera crisis mundial del capitalismo. 1873, la crisis mundial, que también afectó al Perú. Ya había empezado. Antes de la guerra con Chile. ¿Ya? Habíamos derrochado 4 veces, ya les expliqué, 5 millones a 21 millones en 12 años. Nunca eso ocurre. Estos son los datos que estoy haciendo en una investigación. Pero que yo bueno, en la actualidad compartida soles en la actualidad, pues, ya eso era una cosa. Tendría que hablar con un especialista. ¿Cuánto significa ahora, no? ¿Cuánto significa ahora? En millones de dólares. Pero todo el mundo sabe que es un ingreso enorme que tuvo en sus manos la clase dirigente. Ha debido entonces servir para el desarrollo del Perú, para la industria y la agricultura. Pero se derrochó ¿en qué? Militarismo, gasto militar y burocracia, 60%. Se derrochó el dinero. Increíble. Mira, por eso Basadre dijo en sus libros, en sus investigaciones, esta es la causa de la derrota de la guerra civil. Lo dice él, no lo dice el profesor César Montes, lo dice en sus libros. Y llama a esa parte el estado empírico y el abismo social. Así llama. ¿Ya? El estado empírico y el abismo social. Estas son las causas de la derrota. Lo dice en sus varios textos, ¿no? Basadre. Y posteriormente, pues, vienen los nuevos investigadores y confirman eso. Es cierto, se derrochó todo. La clase dirigente, el civilismo, ¿no? Y empezaron a construir ferrocarriles con la idea equivocada de que al construir ferrocarriles se desarrolla el capitalismo. Es exactamente al revés. Es el capitalismo el que desarrolla los ferrocarriles. Es exactamente. Es el capitalismo el que debe desarrollar todo. Pero acá al revés, se construye primero el ferrocarril y después, ¿y el capitalismo? Buena. Eso ustedes pueden encontrar en el libro de Bonilla. El viejito que habló en el Congreso, la mejor conferencia que parece que escuchaste, al viejito Bonilla. Sí, pues ahí está, en el Congreso. ¿Tú lo llegaste a escuchar a Bonilla?
cuando